Buenísimo. Ya te conecto, Fer. Hola, hola. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás, Caro? Bien, todo tranquilo. Ahí estoy viendo que se van conectando. Un segundito. Bueno, vamos a esperar un ratito ahí que vayan llegando. Sí, 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 eso te iba a decir porque se están conectando de a poquito, así que Muy bien. aguantamos un cachito que se conecten un poco más y ya después arrancamos con todo. Por Bueno, suerte el dale. internet está funcionando bien porque hoy me estuvo funcionando medio rara. ¿Sí? Sí, onda que se colgaba. No, bueno, igualmente viste que hay horarios. A mí me pasa con esto de la atención virtual que hay horarios del día que está bárbaro y hay otros horarios que se ve que somos muchos los que los que estamos haciendo uso, ¿no? De las herramientas virtuales para todo. Yo tengo videollamada con la psicóloga los viernes a las 2:30, 3 de la tarde. Me Sí. parece que ahí está a recontra full, porque venimos bárbaro y de repente se trula. Es como Ah, eso es que terrible, porque hay un momento que venís como de la charla y de repente se congela y decís no, y tenés que empezás venís a re tocar, parada y decís, ¿viste? no te entendí Claro, lo último que dijiste. sí, sí, sí. Y es terrible, porque eso en lo presencial no te pasa, ¿viste? En lo presencial es bueno. Yo lo que el otro día hablábamos con unas compañeras es, bueno, el tema este de que si se va a trabar la conversación en lo presencial, que sea por otras cuestiones y que no sea por el wifi, o sea, terrible, es Sí, que terrible. sea por algo propio del discurso y no porque de repente se te cortó la señal, pero bueno. Claro, claro, no, 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 no está bueno, no está bueno para nada. Pero bueno, es lo que me parece que es la herramienta que tenemos. Sí, obvio. No, hoy lo que me Eh, pasaba era que el feed no me actualizaba, ¿viste? Cuando vos querés poner las actualizaciones y de repente te sí, dice actualizó hace media hora y vos decís, sí, pero le estoy dando con el dedito y no se actualiza. y no pasa nada, claro, 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 sí, 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 Pero sí. ahora Pero viste, bueno, es como que así que estamos inmersos en este mundo ahora demasiado virtual, ¿no? Pero bueno, por lo menos está bueno que habilita estos encuentros y el poder charlar un rato, aunque sea desde casa. sí, olvídate, antes sin todo esto hubiera sido un vole importante. Claro, Eh, claro, claro. bueno, ahí se conectaron varios. Si querés, hago mi presentación cortita de Dale. siempre para los que no me Sí, 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 conocen sí. y ya te doy paso a vos y arrancamos. Dale. Eh, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carolina. Vivo en Morón, tengo 35 años, tengo una discapacidad motriz de nacimiento a causa de una malformación congénita llamada mielomeningocele y desde noviembre del 2018 arranqué con la Mielito, que en su primer momento fue, como digo siempre, un canal de YouTube para hacer catarsis de todo lo que nos pasa a las personas con discapacidad viviendo en el 2018 en Buenos Aires, Argentina. Y a raíz de eso me empecé a tener devoluciones diciéndome a mí me pasa lo mismo y yo tengo una discapacidad motriz pero no es la misma, o yo tengo otro tipo de discapacidad y me pasa lo mismo, o yo no tengo ninguna discapacidad, bueno, nada. Entonces eso que empezó haciendo una cosa de catarsis terminó siendo un espacio de discapacidad y sociedad, en donde subo temas relacionados con eso en el canal de YouTube, videos, y en Instagram, Facebook y Twitter, videos y posteos y vivos, pero siempre relacionados con temas con discapacidad y sociedad. Ujú. Bueno, esa sería mi presentación y ahí te dejo para que te presentes vos. Muy bien. Bueno, ¿yo qué hago? ¿Me presento? Y sí, Fer, para los que no te conocen. Y Bueno, acá mi tenemos nombre de es todos Willis y tenemos de de todo. gente que fue ¿cómo se dice? Con difusión, así que Muy bien. Bueno, mi nombre es Fernanda, soy psicóloga. Trabajo hace muchos años en lo que es la clínica con personas con discapacidad. Por ahí me parece lo que está interesante de estos encuentros con Caro es que por ahí yo las presentaciones con las que trabajo, más en el campo de lo que es la niñez y jóvenes,
que es el campo de la discapacidad, por ahí otro tipo de discapacidades, ¿no? Que no pasan por el plano físico, que a veces no vienen con una cuestión de una base orgánica. Entonces, bueno, estos encuentros con Caro también reúnen como estas dos, a veces que dicen los motores y los mentales, ¿no? Como, no sé qué quieren decir, pero, pero no sé qué son los mentales tampoco. Eh, pero me parece interesante poder, bueno, pensar de qué hablamos cuando hablamos con una persona con discapacidad, cuáles son, bueno, nos encontramos como hablando de diferentes cuestiones, cuando fueron el comienzo de las salidas, digo, me parece que es interesante poder empezar a entrecruzar diferentes discursos que hacen a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro, en nuestro caso, bueno, con los profesionales, con niños y jóvenes que vienen con su historia, con sus familias, y que bueno, con todo eso trabajamos con mucho placer. La verdad es que uno va ganando con los años este placer de trabajar en esta clínica que bueno, que es el pasito a pasito y que bueno, que va entrando en el mundo de esto, de cada familia, me parece, más allá de los pacientes, de las dinámicas familiares, de las instituciones, de los tratamientos, bueno, todas estas cosas que a veces es mucho, ¿no? Y está bueno que alguien de afuera empiece a prestar un poco de oreja y con un poco de escucha a lo que va transitando cada paciente, en mi caso, que soy profesional. Es que está bueno eso de saber que lo que para vos es un paciente, no digo que lo reduzcas a un paciente, pero que lo que No, para no, vos es no, un paciente o es una clínica o lo que sea, ese paciente no le va a servir solamente en la terapia, le va a servir en la diaria. exacto. Entonces, eso que pasa ahí se ve reflejado en la vida diaria y eso está bueno. Por Sí, eso, sí, lo cuando yo que... digo discapacidad y Sí, sociedad, terminamos dándonos cuenta que a las personas con discapacidad nos pasa lo mismo que a las personas sin discapacidad. exactamente. Sí, sí, Los, sí, sí, los temas que nos atraviesan son los mismos, lo que pasa es que nos atraviesan de maneras diferentes porque el contexto es diferente, porque la situación es diferente, porque las variables son diferentes. Pero en definitiva, exacto. Mm. hoy estamos hablando de infancia y discapacidad. Infancia tuvimos todos. Mejor, menos, mejor, peor, más desarrollada, menos de lo que quieras, pero todos tuvimos infancia, digo. Claro, y me parece que lo que entra ahí es otra cuestión que es la historia que se arma de cada uno. Esto totalmente por fuera de cualquier diagnóstico que pueda aparecer desde cualquier área. Digo, cómo uno va armando trayectorias, cómo uno va armando historia, cómo estas historias también en un punto se empiezan a entrecruzar con las de otros, y eso me parece súper interesante cuando se empieza a armar algo de la grupalidad, ¿no? Que parecería, bueno, el niño, niña o joven con discapacidad o adulto no es una isla, no está por fuera de los sistemas que atravesamos cualquiera de nosotros. La diferencia es lo que se hace desde lo social. Creo que todavía estamos como, si bien nos vamos acercando a otras miradas y a otros posicionamientos, bueno, un tema que surgió con Caro fue cuando armamos la charla de pensar infancia o infancias. Y yo le contaba esto de que a mí me gusta posicionarme desde el lugar de hablar de infancias, de que cada cual podrá hacer en esa construcción de la infancia por fuera de una etapa evolutiva, ¿no? ¿Por qué no poder empezar a mirarla desde los objetivos, de la construcción, desde lo que cada uno le puede aportar? Y a veces lo azaroso de la vida que hace que nos encontremos en una situación de encrucijada y que por ahí nosotros veníamos por un camino y bueno, y se desvió para otro lado, pero por algo de la contingencia, ¿no? De otras cuestiones que no tienen nada que ver con tener un diagnóstico o no tenerlo. Digo, diagnóstico en todo caso tenemos todos somos algo, todos somos nombrados de alguna manera. La O no estamos diferencia, diagnosticados, lo que no quiere decir que no lo seamos, pero por a veces no eso, nos enteramos. digo, no, digo, si todos estamos respondiendo digo, ya nacemos hablados por otros, nacemos desde, digo, en el mejor de los casos, por decirlo de algún modo, con un deseo puesto ahí por alguien que nos nombró aún antes de nacer.
Entonces ya nacemos así, metidos en el lenguaje, zambullidos en estas palabras que nos van conformando y que a veces tenemos que hacer un trabajo muy grande por poder separarnos, ¿no? Romper ciertos mandatos, romper ciertas estructuras en las que fuimos inmersos y que bueno, por ahí para una salida más saludable tenemos que hacer un trabajito importante, generalmente en el marco de un análisis, para poder dejar de lado ciertos formatos con los cuales llegamos al mundo, o sea, en esto es para todos, eso es para todos. Y Después, eso que el marco del análisis me parece buenísimo y lo tomo, justamente porque yo siento la necesidad como persona con discapacidad y como hija de uh-huh, padres de una persona con discapacidad, de decir que todo lo que yo vaya a decir en este momento es justamente porque lo analicé durante 35 años. O sea, no es que, claro, oh, tengo la sabiduría del mundo y va como, a ver, tiene muy mala fama la palabra crítica. mm, Digo, una crítica puede ser destructiva, puede ser constructiva. uh-huh, Yo todo lo que intento desde la mielito y todo lo que voy a decir hoy es desde un lugar crítico, claramente, de qué pasa con los profesionales con respecto a la niñez y a la niñez de una persona con discapacidad, qué pasa con los padres, ¿verdad? Desde una crítica constructiva. exacto. Y desde lo que hoy yo creo que podría ayudar para padres que quizás en este momento tienen un niño con discapacidad o con una condición, etcétera, para que ese niño tenga una niñez más plena. Lo que no quiere decir que mi niñez haya sido una porquería, porque tampoco fue una porquería. Y por No, lo que claro. entiendo, cada padre y cada madre, desde el amor, hace lo que puede y con lo que tiene, con las Mm. herramientas que tiene, con la situación que tiene. Digo, por eso digo que por ahí lo único que falta es que se sientan culpables, mal o algo, por algo que se vaya a decir ahora, que es una crítica, pero que no es una crítica desde, porque hacen, no. Entonces digo, No, no, no. A mí me parece dale. que eso siempre hay que tenerlo en cuenta por lo menos en los espacios donde uno transita y uno arma equipo para poder trabajar en esta clínica, desde el lado profesional hablo, ¿no? Siempre remarcamos esto, no hay una teoría de la culpabilidad, no hay, creo que ir a buscar culpables de algo que pueda suceder cae como en un sinsentido, porque creo que hay que construir otra cuestión ahí, es un acompañar desde nuestro lado, sumarnos a una dinámica familiar, a una historia familiar, y desde ahí poder, y no desde una posición de saber, porque nosotros, por lo menos desde mi posicionamiento, justamente lo que nos dejamos es como sorprender por esto que aparece y a partir de ese material que puede aparecer, nosotros podemos intervenir. Ubicarse desde un lugar de saber me parece que eh, a ver, es terrible porque digo, ¿dónde está el saber, no? ¿Quién sabe en un tratamiento? ¿Quién es el que sabe? Digo, hay cierto saber académico, ¿no? Hablábamos la otra vez cuando vamos al médico y sí, bueno, a ver, el médico va a decir cosas desde su saber académico que claramente necesitamos, por algo acudimos al médico. Ahora, cuando se trata del plano terapéutico, este corrimiento del saber y del poder ubicarse desde un lugar de escucha atenta al detalle. A veces son los detalles los que nos guían, ¿no? Como no son las grandes historias, y que mi madre, que esto y que el otro, y bla, 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 bla. Y capaz que hubo algo, a veces es hasta un silencio, ¿no? O una risa. También nos pasa con los pacientes pequeños, que decís, acá dijo, acá fue donde habló, ¿no? Entonces, ir como con esas huellas de las que hablamos cuando arrancamos, que es las huellas que cada cual tiene en su infancia, elegidas, no elegidas, esos padres que decís, bueno, como decías vos, ¿no? Bueno, se hizo con lo que se tenía, lo que se podía. Entonces, cuando uno recibe una familia, es importante, me parece, posicionarse desde este lugar de escucha receptiva, de alojar a esa familia y a ese niño o niña. Digo niña o niña porque estamos en infancia, no me voy a correr a adultos y juventud, pero digo, como cada cual pudo transcurrir su infancia, que hay un montón de cosas que hoy nos podemos repensar como adultos y decir,
bueno, capaz que esto no estuvo bueno, empezar como este laburo de desarme, ¿no? De decir, bueno, ¿por dónde transité? ¿Cuáles fueron mis trayectorias, ¿no? Que uno tiene diferentes trayectorias, desde lo escolar, desde lo familiar, desde lo amoroso, y uno va armando trayectos. ¿En qué lugar esos trayectos se repitieron? Se repiten y decís, ¿cómo puede ser que otra vez esté en la misma situación? Por eso hablo de la entrada en un análisis, en un tratamiento, hace que podamos empezar a ver la cosa desde otro lado, ¿no? Sin culpas, ¿no? Como esto es tan importante. A mí me pasa cuando recibo a las familias que a veces aparece mucha culpa de no haber hecho lo necesario, de no haberlo visto antes, de lo llevé pero no, nos parecía cuando no aparece el lenguaje. En privado, lo Mm, terrible que es cuando esto viene desde un profesional. Ah, pero usted lo tendría que haber traído antes. Ah, pero claro. el chico fue diagnosticado tarde. Bueno, flaco, Ujú. a ver, el chico está, no lo puedo volver atrás, ¿qué hacemos? Porque que vos me estés retando, entre Ujú. comillas, o diciéndome lo que hice mal por ignorancia, porque no supe, por lo que fuera, no me estaría ayudando absolutamente en nada. Entonces, entre todo el despelote que tengo, me sumás esto y ya está. Es como Claro. No, muy en todo cómodo. caso, esos son datos o cuestiones que uno después las usa para trabajar con esa familia, ¿no? Cuando se arma un espacio de orientación a padres, por ejemplo, que no es en todos los casos, no es que para todos los niños, bueno, el dispositivo terapéutico va a ser el mismo, o por lo menos, bueno, voy a hablar desde mi lugar, capaz que otros profesionales sí lo hacen, pero digo, esto es lo artesanal de la tarea del terapeuta, ¿no? Como poder hacer lugar realmente a la subjetividad, porque si no hablamos de la subjetividad y es una palabra hermosa, divina, la Pero no la aplicamos construcción, nunca. bueno, y todas estas cosas, pero digo, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de subjetividad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos realmente de alojar a esa familia? Porque no, ay, no puede venir nunca, le queda los miércoles a las 5 de la tarde. Digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos enojamos con eso? ¿Vamos ahí al choque? Digo, hay un posicionamiento desde donde escuchar esto y desde dónde alojar al niño. Digo, porque ¿qué pasa? Esto también lo hablábamos un poco en privado con Caro, esta cuestión de que cuando aparece, Tenga una definición de tarde y temprano con los zapatos de los padres, sí, totalmente. claro, tal cual, sí, 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 porque además, a ver, ¿dónde se pone la mirada cuando decimos tarde o temprano, cuando decimos bien o mal? Digo, esta es una posición muy moralista, me parece que desde ahí se parte desde una moral frente a Y la hasta cual creo todos que es tendríamos que actuar como, igual. Mm, y hasta creo que es como un atajarse del lado del profesional. Ah, mire que yo voy a hacer lo que puedo porque usted lo trajo tarde. Entonces, si el niño no claro. avanza, lo lamento, no estaría haciendo mi culpa. Dale, Claro, suma. claro, claro, tal cual. Pero por eso digo, ahí hay otro posicionamiento que es como el de la receta, ¿no? Tenemos un manual frente al cual un niño tendría que entrar en tratamiento a tal edad. No sabemos la contingencia de esa familia, no sabemos cuándo apareció alguna cuestión que los padres pudieron ver o que a veces los padres no lo vieron y fue, no sé, una maestra, una vecina, ¿no? Que, che, ¿sabés qué me pareció? Y ahí aparece algo de empezar a observar desde otro lugar o acompañar desde otro lugar. Entonces me parece bárbaro esta puntuación de decir quién mide, ¿no? Cómo, de qué manera poder enlazar estos conceptos que se manejan un montón. ¿El lo trajiste tarde? Un montón. Pero y desde profesionales que se dicen en posición de analistas y con un montón de teoría. Y honesto, me parece que hay que desprenderse un poco de cierta terminología que solamente sirve al momento de, como el bla bla del profesional, ¿no? Hablamos con términos difíciles, le decimos una familia, un diagnóstico que no sabemos, a veces yo reconozco que a veces lo diagnóstico y digo, ¿esto qué hicieron acá? Metieron como 7 renglones de diagnóstico y decís, ¿dónde está ubicado este niño? ¿Dónde encontramos? Eso es lo complicado del diagnóstico, que ya lo hemos hablado, pero no importa siempre el diagnóstico, es como, digo, ¿dónde se ubica al niño en ese diagnóstico? ¿Dónde encontramos
en esto, por ahí, esto es lo que te estaba diciendo, Caro, de, bueno, siempre hay muchos turnos médicos, siempre hay muchos terapeutas dando vueltas, las instituciones, todos piden algo, ¿no? La familia tiene que responder siempre, siempre tiene que estar. Entonces, hay un momento que Y el niño uno dice, también tiene bueno, siempre, y el niño es niño, y el niño a veces tiene ganas de jugar, a veces tiene ganas de, que acá venimos a lo que venía la charla, ¿no? Digo, uh-huh, esta charla vino porque ayer fue el Día de la Infancia, donde lo que se habla es de los derechos de los derechos de los niños. El día lo puso la ONU para hablar justamente de los derechos de los niños. Digo, y uno de los derechos de los niños, más allá de que uno de los derechos de los niños sea la salud, y que uh-huh, por eso digo que cuando un padre tiene un niño que nace con una discapacidad o con una condición, es obvio que lo primero lo que va a pensar es en la salud de ese niño y en que esté lo mejor seguro. posible la salud. Otro de los derechos de los niños es el derecho a el ocio y el derecho a la recreación. ¿Y dónde queda el derecho al ocio y el derecho a la recreación cuando el niño se la pasa entre internaciones, operaciones, estudios, Uh-huh. colegio, terapia? Porque lo que queda del resto, porque tenés 24 horas del día que son terapias. Entonces, Sí. Y padres acompañando todo esto, ¿no? O sea, el niño en esa posición de ir, venir, que a veces termina siendo como medio objetal, o sea, en esto de, bueno, tenemos fono, volvemos, tenemos psicóloga, volvemos, tenemos el médico, porque necesitas ahí un poco de institución, bueno, tenés está buenísimo porque es todo necesario, digo, no es que no es necesario, es no, que no, 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 no. no son necesarias todas. Sí, pero a veces también, mira, yo me acuerdo de una situación que después me pasó a mí en el consultorio, pero no sé si anda por ahí Anita de Espacio Ágora. eh, Cuando yo estaba estudiando, trabajaba en un equipo hermoso, en donde ahí empecé a ver, ¿no? A conocer, a empezar a empaparme de lo que era la clínica con personas con discapacidad. Y me acuerdo de un día que un nene que venía no faltaba nunca, nunca, jamás. Todo venía, todos los espacios, llovía que decías ese día que no salí de tu casa, pero Ni venía. aparte. Y un día llamó la mamá para avisar que no podía venir porque tenía un cumpleaños, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento, Ana, que sigue siendo la coordinadora del equipo, eh, lo que le devolvió a la mamá fue que estaba buenísimo, ¿no? Que falta el espacio de terapia, no porque falta el espacio de terapia, obviamente que a la siguiente sesión vino, pero digo, el poder decir que no a un espacio al cual no se le podía decir que no, era presencia absoluta, la terapia era la terapia. Pero digo, y entender Eh, que las dos cosas son iguales de importantes. claro, Poner para mí en en ese momento, equilibrio, lo que pasa es que ahí está el tema. Yo, facultad, psicopatología, venía UBA como una cuestión y qué hay que hacer y la demanda y el encuadre. Y cuando le escuché a ella decirle, qué bueno, o sea, está buenísimo que esto suceda, y que después a mí me empezó a pasar en mi experiencia de consultorio, cuando me recibí, bueno, y empecé a tomar mis propios pacientes, cuando me pasaba eso, tomaba un poco las palabras de esta profesional, que es amiga, y poder devolver eso, ¿no? Porque también la mamá lo recibía como, claro, la mamá o el papá, quien llame, digo, está bueno que no sea todo. De hecho, cuando vienen los padres a consulta, las listas de terapias con las que vienen solicitadas son interminables, son interminables. Entonces, uno lo que hace ahí cuando le decís, pero espera, no, 10 espacios, esto que en algún momento creo que te lo dije en una charla, bueno, armamos mini habitaciones en el consultorio entonces y que se queden acá, porque ¿qué hacemos? Viene de lunes a viernes, todo el tiempo y todo el tiempo en un dispositivo que no deja de ser artificial. El dispositivo terapéutico es un dispositivo artificial. Entonces, la idea, y que vos lo dijiste al principio, que todo el tiempo transmitimos en el equipo, es que lo terapéutico tiene que ser un poquito de esa, fundamental. A ver, no estoy quitándole, porque de hecho, bueno, no, no, encarno la función terapéutica, pero digo, no es
que todo el tiempo lo terapéutico va a hacer que suceda otra cosa. Al contrario, tenemos que dejar ese tiempo sin lo terapéutico para que la niñez y que la infancia aparezca. Digo, y es lo que nos pasa cuando los padres empiezan a decir, sí, Perdón, estoy no, decir, hablando en estos días. Les quiero decir que los que están dejando comentarios no es que no les estamos dando bola, sino que lo que generalmente hacemos nosotras es los últimos 10, 15 minutitos leemos y después contestamos porque es un lío y se nos traba sí, ahora en un ratito, yo no tengo ni hora, así que. No, yo acá le puse el minutero. Perfecto. Van 25. No, que lo que te decía, lo que yo hablaba y que coincidían varias personas con discapacidad al igual que yo, es que nosotros tuvimos esto de el niño infante por edad biológica, éramos chiquitos, pero éramos adultos en el cuerpo de un chico. Es decir, teníamos una terminología médica impresionante, sabíamos lo que era una operación, sabíamos lo que era una anestesia, sabíamos lo que era determinados estudios médicos, y teníamos una vida que no era la vida del resto de los chicos, por más de que yo fui al colegio con vos, o sea, fui al colegio con vos en el grado, todo. Desde jardín. Desde jardín, primaria y todo, y secundaria. Participabas absolutamente de todo, digo, también. Sí, pero por fuera era. Y todo, porque iba a los cumpleaños y todo, pero digo, por fuera, lo que te queda el por fuera es una vida que no la podés compartir tampoco con un niño, porque el niño no te va a entender. Seguro. El niño que no tiene una discapacidad, el niño que no vivió todas esas cuestiones, es como que hoy un chico me decía, yo hablaba de mielomeningocele, que es lo que tenemos nosotros, claro, y mis compañeros me decían, ¿y esto con qué se come? Porque claro, la palabra ya de por sí es larga y rara. Entonces, como que, y hablar de... Y de hecho tampoco en el caso mío que compartí jardín, primaria, ¿qué más? ¿Hasta cuándo seguimos? Vos después te fuiste para otro polimodal, sí. No, yo seguí economía. Tenés razón, yo seguí... Muy afín a lo que hago. Ahí fue un poquito más coherente. Yo seguí humanidades y después turismo, que más o menos va para ahí. No, yo economía, cualquiera. Bueno, pero digo, en ese caso, en donde para nosotros, o sea, Caro siempre estuvo dentro del grupo y hicimos, campamentos, me acuerdo, bueno. Sí, yo no perdía uno. Nada, por eso digo, participabas en serio de todo, pero al mismo tiempo no había, nosotros no teníamos idea. No hubo tampoco nadie acompañando ahí para que, no me des una clase, no quería una clase pero yo nunca, o sea, no hubo una cuestión de la discapacidad en tanto a lo prohibitivo de algún espacio. El colegio tampoco creo que acompañó como diciendo, bueno, a ver, qué hacer o no hacer y demás, pero porque no hizo falta. En este caso en particular, donde vos siempre fuiste una persona social, te incluías en todo, nada, yo nunca sentí ningún tipo de diferencia, pero te lo digo como compañera de curso. Ahora, sí es verdad que muchas veces, por no hacer lugar a esto, el niño que tiene una discapacidad queda por fuera. Y eso que hoy contamos con un montón de dispositivos, que es la integración, que es el acompañante, que hoy para armar una reunión de equipo tenés que... somos 1000. De campamentos donde había un niño con autismo, verdad que no quiero decir pavadas, pero creo que era un niño con autismo y otro con Asperger, pero eran patologías de ese estilo, ¿no? Y que el campamento vos lo empezás a planificar en marzo y lo haces en septiembre, tenés 9 meses, tenés un montón de meses en medio como... Sí. Y que uno de los profes que fue, que no era de los que había armado el campamento, sino que era profe acompañante, de repente se da cuenta que todas las actividades no estaba ninguna planificada para que ese niño pudiera hacer las actividades, digo. Claro. ¿No te diste cuenta que tenías 2 alumnos, que tenías que adaptarle las actividades, o que tenías que hacer actividades donde pudieran participar? Dice, claro, la participación era que leyera las consignas. Sí, me cago en... Perdón, ¿no? Pero me cago en la participación del chico. Claro.
Claro, O, sí, sí, pero sí. lo que te da bronca no es desde los compañeros o desde el chico, lo que te da bronca es desde el adulto que está tan enfrascado en que la actividad tiene que ser recreativa, tiene que ser dinámica, no se tiene que aburrir, que te importó muy poco esos dos Mm. chicos. Sí, En de un hecho momento muchas tenés veces que hacer el discurso de la palabra de él de Ujú. decir, bueno, por lo menos fueron. Sí, por lo menos fueron, no. Yo he ido a todos los campamentos y en todos los campamentos se buscaba la forma de. Es decir, yo, por ejemplo, ustedes hacían bicicleteada, yo no hacía la bicicleteada, pero yo me Mm. iba con uno de los profes y con alguien, porque generalmente íbamos a parques nacionales, así, con uno de los guardaparques, el jeep, hasta el mismo lugar donde llegaban ustedes. Es decir, yo Tal veía cual. lo mismo que veían ustedes, pero en vez de ir en bicicleta, que no podía hacer bicicleta, iba en un Mm. camioncito. Pero no Sí, era, sí, yo sí, hago una sí, actividad sí. y ustedes hacen otra, que nada Sí, que ver. aparte, mira, algo que me quedó acá, que creo que fue en el campamento que fuimos a Colón, Entre Ríos, que pescamos y todo, creo que te dieron un distintivo como de mejor campamentista, no sé qué. Creo que fue en el de Colón. Si no fue el de Colón, fue otro. Sí, Ah, no, tenía una bronca, dije, ¿pero por qué? Porque la flaca se había hecho todas las actividades y decíamos, era re lindo el distintivo, aparte, era hermoso. Pero digo, no, de hecho el otro día, no sé si está, perdón, voy a recurrir a mi compañero que no sé si está conectado, veíamos un documental que estaba buenísimo en esto de los campamentos, con presentaciones graves, un campamento que se hacía en los 70, eh, una sí, maravilla, porque, ¿cuál era? el ¿Cómo? de Netflix, Clip Cup, el de Sí, Netflix, el de sí, Netflix, es que dice, excelente ese documental. es increíble porque, bueno, después me echan también con todo lo que fue la lucha para instalar en lo que es la legalidad de Estados Unidos la cuestión de la discapacidad. Pero, digo, poder entrar por otro lado, digo, por el lado de, no de esto de la inclusión, porque no porque vaya en contra de la inclusión, ¿eh? Pero digo, ¿qué es la inclusión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Digo, porque si tenemos un niño que está incluido, con una acompañante, pero al mismo tiempo ese acompañamiento termina siendo un estar afuera, bueno, está llorando correlo, digo, es como esta frase que aparece en muchos docentes, que también no es por recriminar ni nada, pero es, bueno, tengo 22 alumnos y 2 integrados. No, bueno, tenés 22 alumnos, tenés 24 en todo Es caso, y sos docente claro. de los 24. Ahí la cuestión es cómo se articula todo ese sistema que hoy tenemos, que está bueno poder hacer uso de los diferentes dispositivos que hay en lo escolar, pero que no terminen en una cuestión de rechazo o de salida de ese niño, porque ahí estamos en un problema, ahí es donde nos encontramos con el problema, donde está la aparente inclusión, Sí. y no hay nada de eso, digo, la inclusión es desde la paridad, desde el generar vínculos. Si hay un niño que está constantemente con su acompañante, el acompañante es un sostén para después poder empezar a desprender de ahí. Digo, Sí, porque entonces, si no es como que va a necesitar toda la vida de ese acompañante y no claro, va, es como claro, que es lo no mismo va a poder hacer nada sin el acompañante y no no, es. no, y es lo mismo que los tratamientos, o sea, ¿a qué apunta uno con el tratamiento? Uno apunta que en el tratamiento sucedan cosas que puedan ser desplazadas a la vida cotidiana del niño y este tratamiento cada vez que se vaya, no digo que se corra por completo, pero sí que vaya tomando diferentes formas, porque si nosotros ofrecemos siempre lo mismo a todos por igual, nos estamos olvidando de algo grande pero sumamente importante, que es la historia de ese niño, es cómo llega ese niño a consulta, por qué llega. Y en este tránsito que va haciendo por los diferentes espacios, nosotros trabajamos con la modalidad de duplas terapéuticas. Entonces, por ahí un niño viene a un espacio con la psicóloga y con la musicoterapeuta y a otro espacio con el psicomotricista y la psicopedagoga. No sé, digo por así. Ahora, ¿ese dispositivo es para siempre? No. No, porque si un dispositivo es para siempre, quiere decir que no sucedió nada ahí. Es que lo que Entonces, hablábamos la otra vez en el otro vivo, diciendo que no todas las personas con una misma patología necesitan durante toda su vida la misma medicación en la misma dosis. Entonces, esto es lo bueno, mismo, no es que claro, pero porque la medicación es una intervención la medicación. sí, Entonces, pero las terapias pero bueno, también. Entonces, pero ahí está la posición también de ese, en este caso, por ahí un médico psiquiatra que receta alguna medicación, digo, por ahí en las presentaciones que más aparecen en el consultorio,
y está en este diálogo con ese médico, el poder ir viendo y midiendo de qué se trata esta medicación. Si es para siempre, no es una intervención. Es un poner un fármaco para que suceda algo. Ahora, si ese fármaco es en función de la vida y de la historia y de lo que sucede en cada uno de los espacios que atraviesa ese niño, bueno, ahí estamos parados desde otro lugar. Pero siempre es en función a algo. Digo, esto que vos hablabas de el niño adulto. Digo, un niño cuyas obligaciones a cumplir, sus horarios, a veces hay dietas, más la medicación, más las terapias, más la institución, más que pileta, que esto. Digo, hay un despliegue tan grande de lo obligatorio que no queda ese resto para el disfrute. Digo, porque un niño con diagnóstico tiene que disfrutar también, o sea, ¿por qué no va a disfrutar? Parecería que es eso, ¿no? Yo creo que te lo Uh-huh. comenté en un vivo anterior, pero digo, va a esto, va a la infancia, y me parece que está bueno también remarcarlo. A mí de chica no me hacía ruido, era mi vida y yo la transitaba, digamos. Pero sí de grande me empecé a dar cuenta que todo lo que fuera relacionado con la niñez, desde una película Uh-huh. para chicos, desde una fiesta de disfraces, desde cosas que por ahí son de Uh-huh. niños, Sí, me sí, sí. parecían o ridículas, o tontas, o lo que fuera. Y después digo, pero pará, ¿por qué todo? Me daba esta versión, te digo que hasta me daba como rechazo, ¿viste? Mm, Había algo ahí que con la cosa de la niñez a mí no me mm. cerraba por ningún lado, no me gustaba participar, etc. Y lo empecé a rever y digo, claro, yo viví una niñez siendo esto que te decía yo era una nena, pero tenía una vida de una persona más grande, entonces la etapa del Claro. juego, la etapa del disfrazarse de Mm, princesa, la etapa de lo que fuera, como que la mm, pasé por alto, eso nunca existió, tampoco en su momento lo demandé porque no me di cuenta, no lo necesité o no sé. mm. Y de grande le tenía ese rechazo. Y, y bueno, hablándolo en terapia y qué sé yo, digo, por suerte lo pude revertir. Es decir, hoy, a día de hoy, veo películas de chicos y está todo bien. Y si me decís Mm. en una fiesta de disfraces, estoy buscando el disfraz, digo, no. Hay un montón de Claro. cuestiones que pasaron, ¿no? Mm, Pero como esta cosa en algún momento marca. Y hoy, hablando de esto con un amigo que también tiene mielo, me dice, me dijo algo que parece terrible, pero que es así: uno nunca sale sano de un hospital. Como que claro. lo que quiso decir es, uno cada vez que entra a un hospital, alguna huella por algo que pasó, por algo que te dijo un médico, por algo que te dijo una enfermera, por alguna mala praxis, por lo que sea, terminás teniendo. Nunca entraste igual que como saliste. Ujú. Sí, 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 Y sí, cuando tal entras de cual. chiquito, Ujú. es Sí, como, sí, sí. Digo, me parece que ahí está justamente estas marcas que van dejando en la niñez de cada uno, el tránsito de la niñez deja marcas y esas marcas se reactivan. Si no hacemos algo con eso, se reactivan cada vez, ¿no? Cada vez que hay algo que desata algo de eso, es volver, como un volver a pasar por ese lugar del cual no queremos saber nada, ¿no? Digo, cuando aparece un diagnóstico en esto que recién decías y te decía antes, creo que hay algo fundamental que es el tema del jugar, ¿no? De cómo entra el juego en la niñez, qué instrumento tan valioso que es el juego. Eh, por lo menos a nosotros nos pasa que, bueno, es nuestra herramienta de trabajo con los niños con diagnóstico, sin diagnóstico, digo, el juego, el cuerpo que tanto nos falta en esta época de virtualidad, cómo hacer cuerpo con el otro, cómo prestar el cuerpo, ¿no? Cómo ir armando en las presentaciones, por ahí en los diagnósticos que son a nivel corporal o alguna cuestión física, cómo poder prestarse y estar disponible para que eso se pueda empezar a construir de otro modo, ¿no? Que no sea un cuerpo a ser intervenido, un cuerpo a ser usado, apuesto, te saco, te pongo, la silla de ruedas, qué lugar cumple, ¿no? Hay niños muy pequeños de silla de ruedas. Digo, entonces, ¿cómo hacer, cómo acompañar a ese cuerpo a construir otras marcas que no son las marcas de ser un objeto del otro?
en el mejor, digo, el objeto del otro, no digo como que el otro hace algo malo con nosotros, No, pero digo, no te es el intervengo todo el Estado tiempo, también, estás por vos, eso, no, no lo digo, me digo. parece interesante esto de las marcas de cuando entras en un hospital y se me venía esos trabajos, ¿no? Cuando el cuerpo está muy comprometido y también en infancias donde el cuerpo todavía no se terminó de construir y entonces uno acompaña ese proceso de construcción de marcas significantes que hagan de ese cuerpo no solamente puro organismo, ¿no? El cuerpo se construye, el órgano es el órgano, bueno, esto tengo manos, digo, pero para uno poner en función ese cuerpo, tiene que haber una construcción de otro tipo, no es el órgano, no es la piel, no es ese conjunto de cosas, sino que el cuerpo se construye y eso es lo que nos da la posibilidad de intervenir con niños pequeños, con lesiones importantes, digo, a veces acompañados de que no pueden decir lo que les está pasando, cuando hay Es que eso parálisis, bueno, enfocado en las etapas de la vida, digo, el otro día mm, estaba viendo un vivo que hablaba de discapacidad y sexualidad, mm, y hablábamos de esto. Si bien lo que termina siendo en la edad adulta la sexualidad es la identidad sexual, es el hecho de tener una pareja, el hecho del acto sexual, etcétera, la sexualidad empieza desde el minuto cero de vida hasta que te morís. exacto, Y si vos esa exacto. sexualidad no la fueron acompañando y no te ayudaron a desarrollarla y no tuviste un espacio de intimidad de chico, Mm, etcétera, 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 y esto de las intervenciones y todo esto, después cuando sos adolescente empiezan a surgir un montón de cuestiones mm, que no se habilitaron y que ahí empezamos con que el chico tiene, hablaban de masturbaciones, qué sé yo, digo, en espacios públicos, determinados casos, ¿no? O mm, el hecho de tener un novio más tarde que el resto, o tener el primer beso más tarde que el resto, o la iniciación en las relaciones sexuales más tarde que el resto, pero porque no se acompañó de una manera en que se diera de forma orgánica y en un momento tuviste la necesidad, lo que fuera, y es mm. como que se va Bueno, desplazando, ¿viste? Pero sí, 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 sí. no Ese es un olvidar. trabajo sumamente interesante que hay también para poner en relieve con las familias, ¿no? Donde a veces hay que visibilizar que ahí hay un adolescente, que ahí hay un adulto. Muchas veces pasa con la discapacidad, más que nada en los diagnósticos, como decíamos al principio, mentales. Eh, que aparece el adulto muy aniñado o el adolescente muy aniñado. Y después cuando uno se pone a trabajar, no son para nada niños y les están pasando cosas y tienen preguntas en los casos donde hay lenguaje y quieren explorar. Entonces, digo, ¿cómo habilitar esto cuando no hubo un espacio de intimidad? De intimidad en esto, la sexualidad que no es la genitalidad, ¿no? La sexualidad está, nada, desde que somos muy niños, en los primeros contactos con la piel de nuestros padres, los baños, la forma que nos abrazan, digo, todo eso va dejando marca en estos cuerpos. Y es importante poder también acompañar eso, hacer, no es, bueno, tengo un niño con diagnóstico, no le voy a hablar de lo que es la sexualidad, ¿no? Bueno, hay que poner a jugarlo también cuando aparece la pregunta, cuando aparece la inquietud, como me acuerdo de una mamá que me decía, no puedo creer, se está tocando, y claro, pues tiene 17 años y hay algo que Señora, empieza a no pasar. te creo. Digo, pero era como esta cuestión de que no hay que hablarlo con un rigor, es poder decir, bueno, a ver, ahí hay ya Yo, un joven yo te que cuento es, una intimidad. Cuando mi mamá se enteró que yo me había iniciado sexualmente, yo tenía 22, no me acuerdo si 2 o 3. Y en la charla salió. Y yo se lo dije como algo natural. Y se quedó, ¿viste? Encima yo estaba claro, viviendo en Calafate y ella estaba por teléfono en Buenos Aires. O sea, no fue una claro, no, situación terrible, qué mala, sí. Sí, 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 pero bueno, no importa. A veces el despegarte también es necesario para tener Sí, otros sí, sí, que espacios. sucedan No algunas importa, cuestiones, sí. pero no importa. La cuestión fue que mi contestación fue, mamá, a tu edad, a mi edad vos ya estabas casada y tenías un hijo. O sea, mi mamá a mí me tuvo a los Claro. 23. Se había casado a los 21, como diciendo, hola, ¿qué tal? Sí.
tengo Sí, sí, 20 y sí, pico. sí, ¿Qué quieres que claro. haga a 1000, no sé cuántos kilómetros de mi casa viviendo sola? Hola. Claro, Fue como, claro, claro. Sí, 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 obvio, sí. entiendo que fue chocante, aparte yo tengo una manera re bruta de decir las cosas, pero fue como, bueno, vamos cayendo en la realidad de que tengo 20 y pico, estoy viviendo sola, estoy trabajando, me estoy manteniendo y también salgo con Sí, chicos y ya y que hago lo estoy que también, quiero. claro, Claro, en el medio cuando claro. estoy en cero, Sí, ¿viste? sí, como todos, claro. Y creo que Em, eso fue como una cosa como para decir, bueno, ok, acá está cambiando, mm, para los dos lados, para familiares y para mí fue como para decir, bueno, acá está pasando algo seguro, seguro. y Sí, no encarnar puedo. también ese lugar, digo, que habilitar a que la persona que tiene discapacidad es un hombre, es una mujer, ocupa lugares, arman, digo, parejas como armamos todos, tienen las mismas inquietudes que tienen todos, digo, en eso no hay ningún tipo de variación y por eso creo que vamos hacia un lugar de poder despejar un poco más ese terreno, esa cuestión de no, ellos no, 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 no. Lo que Ellos pasa es que con no, el no, tiempo, viste que te dicen no, no, mi hijo, no, no, no. Y de repente decís sí, sabes que tu sí, hijo señora, sí, ¿sabes qué dijo sí? y tiene ganas, y tiene preguntas, así que digo, en ese punto también habilitar a la familia a desplegar esa charla, ¿no? Porque digo, uno en el consultorio lo puede armar y está buenísimo esa confidencialidad que se arma y digo, algo ahí como de lo íntimo, pero no dejamos de ser los profesionales que acompañamos a ese joven, digo, en quien sea que esto está sucediendo. Digo, ahí hay un papel importante de la familia que hay que habilitar. Me parece que hay que decir, bueno, vos podés hablar. Y si hay dudas desde estos adultos que acompañan, como la podemos tener cualquier madre o padre, creo que esto nos pone, siempre la pregunta de nuestros hijos nos pone medio incómodos porque nos hace repensarnos a nosotros en nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, ese de, ay, no sé qué contestarle, y bueno, a ver, construyamos algo posible de ser respondido ahí. ¿Con qué te sentirías vos cómodo, no? Diciéndole, contándole, ¿hasta dónde? Hasta lo que pregunten, hasta lo que digan. Sí, también, Eh, obvio. digo, siempre tener como esta cintura, pero también uno como digo, no cerrar esta confidencia del paciente, que son momentos tan lindos, pero también habilitar ese lugar de la familia si es posible, obviamente, uno en esto lo va midiendo con quiénes está ese paciente, pero me parece que es interesante también desplegar esto, que en las infancias hay sexualidad, que hay que acompañar estos procesos, que a veces nos notamos como más nerviosos, y ay, no sé, ¿y qué le pasa? Y bueno, a ver, no estará coincidiendo con que hay algo de este despertar Y hormonal también. importante, sí. Claro, y que al mismo tiempo estás construyendo el cuerpo, construyendo la sexualidad, construyendo viste, es un montón. O sea, llega un momento que es mucho. Entonces, bueno, ¿cómo poder ir pausando este poder acompañar, poder ser parte de eso que le pasa a nuestros hijos y en el caso nuestro de profesionales, como ir orientando para que esa familia también se sienta cómoda, ¿no? Con lo que pueda llegar a responder. Pero me parece que es algo sumamente interesante a seguir trabajando un montón porque se sigue viendo mucho que inclusive desde los discursos profesionales, los adultos con discapacidad son puestos en lugares de niños. De hecho, muchas veces agarrás historias clínicas y te dicen el niño y el niño tiene 25. Buah, Entonces ya no es no está en la infancia, no es un niño. Digo, sea el diagnóstico que sea que tenga, porque digo, generalmente lo que pasa es que los que están puestos más en lugar de niños son aquellos que, bueno, algunas presentaciones que no tienen lenguaje, que aparece cierta dificultad para poder expresar, mm, entonces son muy hablados por los adultos. Eh, claro. pero poder hacer lugar a que este niño ya creció y habrá que acompañarlo, bueno, desde Faltan 10 diferentes minutos, lugares. voy haciendo lo que Dale, a antes ver. Sí, dice, sí, yo tuve sí. una infancia preciosa a pesar de mi discapacidad, bien, Ujú. por eso decimos Sí, que cada uno lo vivió
Dice, sería Sí, bueno que tengan una definición, bueno, lo que decíamos antes, sería bueno que tengan una definición de tarde o temprano, depende de los zapatos de los padres, lo que hablábamos de cuando el niño vino tarde. Acá dice, en el 2011, después de un estudio hecho creo que por la psicopedagoga, caí en la cuenta de que las convulsiones que sufro desde bebé hicieron que siempre fuese pésimo en el colegio. Hoy tengo 30 ah, años. mirá, claro, Ella claro. tiene, Vale, tiene mielo como yo, pero también tiene hidrocefalia. Claro, pero fíjate cómo 2011 y si ahora está con 30 ya era una adulta y Pero como que cuando nadie se lo esto... dijo antes y Bueno, pero viste, es también eso, más allá de que, bueno, de que a veces lo que es necesario son más estudios complejos, a veces enganchar un profesional que tenga un cachito de mirada, viste, que diga, ay, acá, no sé, algo me resuena y que pueda orientar, para no esperar nada, dando tiempo a darte cuenta de que, bueno, fue por ahí, por esa causa y no por otras cuestiones que en ese momento andás a ver qué decían, ¿no? Que por qué le iba mal en el sí, en el colegio. colegio. Sí, Acá sí, sí, dice, sí, mucha exigencia de normalización, sí, es verdad. claro, claro. Sí, es algo que Este, nosotros muchas veces, pero bueno. Acá sí, sí, dice, sí, ojalá sí, todos los profesionales respetaran la emocionalidad del niño, contemplando su derecho a jugar y a sociabilizar. claro. Obviamente, los niños no son adultos en miniatura, son fundamentalmente sujetos de derecho, únicos, exclusivos e irrepetibles. Exacto, tal cual. Sí, sí. Tal Bueno, cual esto en de los nuestro caso, derechos también, lo de los derechos todos lo tenemos que tener muy, a veces lo pasamos de largo y digo, y hay cosas en esto que decías, no, bueno, el derecho al ocio y que queda todo como una frase, pero empezar a encarnar esos derechos, o sea, empezar mira, acá está a bueno habilitarlos, sí. lo que dicen. Tal cual en nuestro caso, la cuarentena nos vino bárbaro, tenemos un hijo con un síndrome raro, PAC 1, que la verdad Ujú. desconozco. Y dejar de ir a las terapias, que las seguimos virtuales, nos dio el tiempo para jugar con él y avanzó un montón. Exactamente, exactamente. Bueno, eso se está viendo muchísimo en el consultorio virtual. Ahora, eh, por eso digo que hay una cuestión de quejarse, ¿no? Uy, la pantalla, la verdad que la pantalla cansa un montón porque no tenemos el cuerpo, no tenemos el cuerpo para acompañar ahí. Pero también aparecen estas cosas, ¿no? Que lo terapéutico se sigue por vía virtual y se puede intervenir, no es lo mismo, ya lo sabemos, pero digo, quedarnos en esta cuestión de queja, me parece que es un sinsentido, y también Sí. estas cosas que empiezan a aparecer en lo familiar, para mí son geniales, está Y acá buenísimo. dice dar el lugar a la maravilloso de la cotidianeidad como prioridad y derecho, poder reír, jugar, quejarse, quedarse dormido y no querer bañarse como parte de un todo. Muy Claro, bueno. claro, Eh, sí, sí, sí. Ahí falla terrible, pi, pi, pi. Eh, sí, claro, bueno, esto es verdad, lo de las adaptaciones curriculares, tal cual. Y hay un montón de herramientas. Nosotros el año pasado, bueno, este año no lo pudimos hacer, pero está proyectado para el año que viene, que hacemos encuentros de formación para docentes, pero de formación de esta mirada, ¿no? De cómo empezar a hacernos de herramientas para no quedarnos también en esa queja, que es terrible, porque la realidad es que la tarea docente es flor de tarea, sí. que no se trabaja solamente en el aula, que se trabaja por fuera, que hay un montón de herramientas y leyes que nos acompañan para poder hacer, y que si se arma un buen equipo, la realidad es esa, si se arma un buen equipo entre institución, maestra de apoyo, acompañante terapéutico, de haber, se puede trabajar Lo que muy pasa es bien, que porque falla esto. exactamente, Hoy muchas veces. una persona muy allegada a mí que tiene una hija de chiquita, de 5 años, está en preescolar, con TEL mini leve, Mm, me dice que se le estaba complicando el tema de las clases por Zoom, porque dice la otra vez la maestra estaban haciendo chistes y estaban haciendo adivinanzas, qué sé yo, y claro, la nena
al tener TEL, entiende lo que es literal. claro. ¿Entendés? La parte Mm, de la adivinanza, el chiste, qué sé yo. Bueno, no. Y que le costaba expresarse, entonces como que ella se estaba dando cuenta que los compañeritos como que ahí venía una cosa rara, digo, y yo le decía, pero la culpa no es ni tuya ni de ella, o sea, de nadie, y en todo caso la maestra no sabe cómo manejar la situación y no sabe cómo adaptarlo a mm, ella. Ahí viene el sí, punto. Ni de los sí, chicos, por ni eso me y parece el que en esto nene también, termine perdiendo, que lo que sería una lástima es que la nena termine perdiendo las ganas de ujú, participar, porque ¿qué va a pasar? Si le sigue pasando esto en repetitivo, va a dejar de mm, participar, se va a volver tímida, se va a volver introvertida. sí, sí. Digo, y No, ahí por la eso, pasa. esto es lo que te decía al comienzo de las contingencias, ¿no? De con quiénes nos encontramos en estas trayectorias. A veces es un docente que decís gracias a que apareció, hizo e intervino de alguna manera, nada, para ahí la trayectoria de ese niño o niña fue otra, ¿no? Que la esperable. Para bien y para mal, bueno, claramente. Sí, lamentablemente sí. Acá dice, ¿por qué creen que marca tanto los diagnósticos? Son en gran medida ay, qué palabra complicada, protocolarizaciones Ujú, desubjetivantes. Sí, entendí. Este, ujú. ¿Por qué Bien. marcan tanto? Para mí, desde persona con diagnóstico, porque te tratan como un diagnóstico. Está bien, yo me puse la mielito, que parece un chiste que yo esté diciendo esto, que me puse la mielito en el Ujú, canal y que de repente digo, hola, ¿qué tal? No soy un diagnóstico. ujú, Pero muchas veces he ido al médico, por ejemplo, y me tratan como una vejiga, como una pierna, como un coso, y justamente, lo hago chiquito porque faltan pocos minutos, pero digo, otra de los derechos del niño era el derecho a la libre expresión, a decir lo que quiere y lo que no quiere. Yo tenía un médico que me daba de chiquita una medicación para la retención de líquido por el tema de la incontinencia urinaria, que estaba buenísima, pero a mí yo cuando caminaba y salía al sol a las 3 de la tarde me dejaba los cachetes así de colorados, no podía sudar porque me retenía todos los líquidos del cuerpo, me descomponía, me bajaba. Llegó un momento que con 6 años dije, che, 6, entre 6 y 9, ponele, todo bien, no lo tomo más. Y no fue que ujú. pregunté, no lo tomo más. No, no lo tomo más, porque él sabrá que a mí me hace bien para esto, pero a mí me está haciendo pelota. O sea, es Tal peor el cual, remedio que sí, la enfermedad. Entonces digo, ¿por qué? sí, sí, sí. Para mí por eso, porque te terminan tratando como eso. El diagnóstico Sí, no tiene nada de malo. hay algo de, bueno, lo hablábamos creo que el primer vivo, de diagnósticos que se vuelve algo de objeto, ¿no? Un corte, hoy estás así, 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 sos esto, y ahí es lo desubjetivizante que dice Valeria ahí. Y después un comentario que me gustó mucho y que acompaño es revalorizar la enseñanza de la ESI. La ESI es Sí, fundamental, es fundamental. Hay un material hermoso y es muy bueno el material de ESI que hay. Hay equipos de ESI que trabajan muy bien, hay capacitaciones de ESI que son excelentes y la ESI es transversal a todo. O sea, no es voy a dar ESI. ESI se implementa en todo. En matemáticas naturales es un eje que atraviesa toda la enseñanza, porque no dejamos de ser seres con un cuerpo y con un montón de cuestiones a pensar y en contacto con los otros, y somos seres sociales, grupales, así que la ESI es, ante todo, es súper necesario que se implemente en todos los niveles, y también lo que es enseñanza especial, que hay un material excelente de ESI para especial. sí, está Silvina Peirano, que Uh -huh, está en el instituto, en Julia Pastrana, en Capital, uh y -huh. hace material muy bueno de ESI para personas, orientado para Sí, personas con sí, sí, discapacidad, pero sí, sí, está sí, muy no, hay bueno. materiales excelentes, la verdad que, este, Espera que falta un minuto y se nos corta. dale, rapidísimo. Dice, chicas, he tenido que dialogar con profesionales que dicen que no pueden atender a personas con discapacidad, que no están capacitados. ¿Qué opinan de esto? Básicamente lo que dije antes, que el tema no es la discapacidad de la persona, sino la discapacidad del profesional para poder adaptarse a las circunstancias. Sí, a ver, hay un montón de formación en lo que es clínica en discapacidad, es la experiencia, es la experiencia de trabajar en equipo con otros,
Me parece que no es la capacitación en tanto académica, el saber es académico, sino que hay una disponibilidad que la tenés o no la tenés. Y el que Bueno, está diciendo que no es porque mejor que no sea el profesional que atienda a alguien con les- discapacidad. bueno, les agradecemos a todos por estar en la charla.